En esta ocasión de Shabbat, quisiera que ampliáramos un poquito más el tema respecto a las cosas que se están difundiendo por ahí, sobre todo en círculos mesiánicos, judío-mesiánicos o judío-cristianos, de los eventos de el fin del tiempo, ¿verdad? Antes de que el Mesías regrese. Y ya hemos tocado algunos temas que están más relacionados en realidad a la teología cristiana, al cristianismo. El tema que hoy vamos a hablar más bien está del lado del judaísmo, pero lo ha promovido el judaísmo mesiánico. Entonces, los temas que hemos hablado tienen que ver con la teología de las dispensaciones. Ya saben todo lo que se habla ahí de previo a la última dispensación, que es la séptima, y algunas señales que habrían de ocurrir y eventos, ¿no? Ya hemos hablado de ellos, ya saben, la tribulación, el tratado de paz, templo, los sacrificios, todo eso, ¿no? Que lo cual ya nos hemos tomado el tiempo. Y que para algunos ha sido un poquito de luz, para otros ha sido un complemento, para unos cuantos, muy pocos, ha sido una controversia, un escándalo. Ya me están diciendo por ahí, ¿verdad? Que pues soy un falso, que esto es mentira, que no es cierto, ¿verdad? Que yo estoy, bueno, han estado inventando ya algunas cosas raras, pero bueno, es siempre obviamente quien defiende la postura dispensacionalista va a tener obviamente sus argumentos también, que defienden y que esperan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora nos vamos a enfocar un poquito más a algo que tiene que ver también con estos movimientos actuales, sobre todo ya en el mesianismo, porque también en el mesianismo predican esta parte del dispensacionalismo, hablando yo de las señales y de lo que va a venir en el futuro, sobre todo el milenio y todo eso que hemos hablado. ¿Ok? También se habla ahí. ¿Ok? Entonces, hay un tema del cual es un poco ajeno en realidad al dispensacionalismo, y aunque tiene que ver con el dispensacionalismo, porque finalmente en el dispensacionalismo, ¿verdad? Se predica que hace falta la dispensación del milenio, que es la séptima, y que para eso, una vez que se cumpla, se cree en el dispensacionalismo que va a haber una restauración física de los judíos. ¿Ok? Ustedes lo recuerdan, lo vimos también, ahí dice que va a ser restaurado Israel, fíjense, va a ser restaurado Israel y que van a entrar el Israel restaurado. ¿Ok? Ahora, curiosamente e interesantemente, aunque el dispensacionalismo se desliga completamente del judaísmo y lo deja como ellos van a regresar a su tierra y esa va a ser una señal para que el Mesías venga. De hecho, en el cristianismo así lo han calificado y yo lo he escuchado así. De hecho, hay movimientos muy grandes pro Estado de Israel o pro judaísmo o pro sionismo, y nos están apoyando a los judíos para que entonces regresen a su tierra, y los cristianos les aplauden y les ayudan y sí, vayan a su tierra, pero por atrás, ¿verdad? Por acá ellos dicen, sí, pues que se vayan porque esa es la señal que esperamos, ¿verdad? Según ellos se les han enseñado que cuando ellos regresen, cuando los judíos regresen a su tierra, entonces dicen ellos, Cristo viene. Así que pues váyanse y allá que a ver cómo se las arreglan, pero váyanse porque ya esa es la señal. ¿Por qué? Porque en el dispensacionalismo creen que el Israel físico va a ser restaurado. Y ahí están las dispensaciones, las cuales hemos visto. ¿Ok? Que es la última. Entonces, interesantemente, ocurre algo en la historia, y esto a partir de la famosa fundación del Estado judío, el Estado sionista actualmente, que hoy día está gobernando en ese lugar, que empieza a ocurrir un movimiento pro-israelí,
muy apegado, obviamente, a los judíos, no solamente para decirles que se vayan, sino además un movimiento que se une también a ellos y empieza a ser impactado e empieza a ser atraído por el judaísmo hacia o en pro del judaísmo. Y bueno, ya hemos hablado que hay muchos judaísmos, no solamente el ortodoxo o el neo-ortodoxo, hay el reformista, hay el reconstruccionista, también están los conservadores, están los Haredim, ¿verdad? Los místicos, están los Mizrahi y los Sefaradí, y bueno, hay un montón de grupos por todos lados, pero muy interesantemente empieza a ocurrir algo, y ahorita les voy a hablar un poquito más de la historia más atrás, que no es nuevo. Ojo con esto, ya lo hemos dicho, pero quiero que quede grabado en esta clase. Empieza a ocurrir algo que no es nuevo, que ya hay un antecedente, ¿ok? Muchos dicen que es algo sin precedentes, pero en realidad en la historia está registrado que ocurre algo parecido. De hecho, y ahorita vamos a tocar el tema, de hecho aquello fue tan grande, ¿verdad? Y fue tan conmovedor que el mismo judaísmo participó en ese evento. Y ahorita les voy a definir de qué se trata. Bueno, después de la fundación del Estado de Israel, décadas posteriores, empieza a haber un gran movimiento del cristianismo que se empieza a acercar al judaísmo. No solamente como para apoyarles, sino que son movidos sus sentimientos y sus emociones con el asunto del holocausto. Ya saben que el sionismo ha tocado el tema, ha usado el tema del holocausto para sensibilizar al mundo, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta, muchos de ustedes han visto películas que son elaboradas tocando el tema del holocausto, ¿verdad? Bueno, en hebreo no se le llama así, pero incluso le pusieron el nombre holocausto hacia el mundo para que esto fuera así catastrófico, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben también, y la historia cuenta esto, ciertamente existió y murieron muchos judíos y sobre todo Haredim, ¿verdad? Que ya hemos hablado de esto, es una confabulación entre los judíos de la Haskalah con los alemanes en contra de los Haredim, que finalmente los que sufrieron fueron los Haredim, es decir, los judíos místicos, porque traían un pleito contra los de la Haskalah, los judíos iluministas, y bueno, los que la pagaron fueron los judíos místicos. Bueno, total que, y no solamente murieron judíos, ¿verdad? Ahí están las cifras, murieron un montón de gente antifascista, gente testigos de Jehová, murieron cristianos, murieron un montón de gente de varias nacionalidades, y que no solamente fueron judíos, en realidad fueron de muchas formas de pensar y etnias o linajes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa décadas posterior a la fundación del Estado de Israel? Que ese suceso lo empiezan a usar para conmover, obviamente, el cine tiene un gran poder sobre este asunto, la pantalla grande, ¿verdad? La televisión, después el DVD, el VHS que salió, el DVD y todo eso, y empiezan a sensibilizar al cristianismo y el mundo entero, ¿verdad?, del sufrimiento de los judíos, y empieza a ocurrir un gran movimiento en Estados Unidos pro-Israel, pro-judaísmo. No sabían pro qué, simplemente decían pro-Israel, pensando que estaban en pro de los judíos, tal vez religiosos, ni se daban cuenta que estaban en pro del sionismo. Bueno, el caso es de que décadas atrás de las nuestras, hay antecedentes, ¿verdad?, de que se empieza a llevar información hacia el cristianismo desde la tradición judía, de que en el cristianismo, y fíjense cómo ocurrió, y ahorita les voy a decir cuándo fue la primera vez y cómo se dio, para ir a la escritura, cómo hicieron uso de la escritura,
hoy día para soportar esa teoría. Ahorita vamos a llegar al punto y finalmente vamos a leer la escritura y vamos a ver de qué se trata esa escritura y cómo la han usado hoy para sus propósitos. Bueno, hay gente del judaísmo reformista que se acerca a los cristianos y sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad?, a ciertos líderes importantes y empiezan a decirles, ¿saben qué? Ustedes cristianos, ustedes no son otra cosa que las tribus perdidas de Israel, y que pues bueno, ustedes se han dado cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo judío, así dicen ellos, estamos sufriendo, ¿verdad? Ya saben lo que está pasando, pero todo esto que está ocurriendo es profético. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y ya entonces empiezan a citar los profetas del Tanaj, y empiezan a decirle a los cristianos, ¿verdad?, los que obviamente se dejaron persuadir, empiezan a decirles que es un cumplimiento profético, que el Estado de Israel es la prueba de que la higuera está resurgiendo otra vez y es un cumplimiento profético. Y entonces el pueblo de Israel, el pueblo judío, es una señal, ¿verdad?, de que se está restaurando para poder entonces entrar al famoso milenio, el Israel restaurado. Y empiezan a decirles a los cristianos, ¿verdad?, que ellos son las tribus perdidas y que tienen que apoyar a los judíos, a Judá, al hermano mayor, para que entonces juntos puedan vencer a sus enemigos, conquistar la tierra y regresar a la tierra prometida, ¿verdad?, reconquistarla, y entonces comienza el reino que está escrito, supuestamente, ¿verdad? Bueno, ellos citan las profecías para decir que Yeshua no trajo paz a la tierra, que Yeshua no trajo el reino, no trajo a los dispersos de regreso a casa, y empiezan a citarle un montón de profecías fallidas que Yeshua no cumplió, y que les empiezan a decir, el Mesías, Yeshua no fue el Mesías porque no cumplió esto y esto y lo otro. Y empiezan a decir, pero si creen que es el Mesías, entonces lo va a cumplir en su regreso. ¿Y qué es lo que va a cumplir en su regreso? Y empiezan a citarles todos los requerimientos rabínicos de la tradición judía para decir qué es lo que tiene que cumplir aparentemente el Mesías cuando regrese. Y una de esas cosas es que traiga de regreso a las 10 tribus perdidas y las incorpore al hermano mayor. Y esas 10 tribus perdidas, entonces, dicen ellos son Efraín o el hijo pródigo. Fíjense qué interesante. Yo no sé quién ha escuchado esto, creo que todos. Todos quienes hemos incursionado, ¿verdad?, en este caminar, y hemos pasado por el estudio, ¿verdad?, en muchas comunidades en el judaísmo mesiánico nos han enseñado esto. Ahora, ¿sabían que esto no es la primera vez que ocurre? Bueno, ya lo hemos hablado, seguramente lo van a recordar. Y hago la pregunta para aquellos que nos escuchen después a través del internet, en YouTube o en iVoox o desde la página. ¿Sabían que esto no es la primera vez que ocurre? Es más, estaba ya tan estructurado, ¿verdad? Todas las definiciones, todas las formas, todos los textos, que pues cualquiera pudo haber dicho, wow, esto es una super revelación. Esto es algo que, nadie se había dado cuenta. ¿Cómo es de que nadie se había dado cuenta, verdad? Las tribus perdidas, claro, ¿verdad?, nunca regresaron, se quedaron al exilio, y Judá y el hermano mayor, y la higuera está renaciendo y todo eso. Ahora, ya hemos hablado también, dimos un estudio sobre la higuera. Israel no puede ser la higuera, Yeshua no maldijo a Israel. Ya hemos hablado que Yeshua maldijo el liderazgo que estaba en aquella época. ¿Ok? Entonces, no podemos decir que Yeshua maldijo la higuera, maldijo a Israel completo. Al contrario, él vino a sanar y a rescatar a Israel, a los perdidos de Israel. No pudo haberlos hecho una maldición a todos. Ya vimos eso con detalle, que a quien maldijo fue al liderazgo. Y les quitó el reino. También ya vimos escrituras donde dice que aquí el reino os será quitado de vosotros y será dado a gente que sí da fruto.
Es más, Yeshua mismo se lo quitó a los líderes de su época y se los dio a otros israelitas. No se los dio a gentiles, obviamente, se los dio a otros israelitas, que fueron los discípulos, ¿cierto? Bueno, regresamos a la pregunta. ¿Sabían que este asunto ya había ocurrido antes? Bueno, en el estudio que dimos cuando concluimos el estudio de los profetas, hablamos ahí que esto ya ocurrió en la antigüedad. ¿Ok? Y para ser exactos, en el siglo XVII. A mediados y a finales del siglo XVII, esto ya ocurrió. Y ocurrió en la figura de un rabino, mitad ashkenazí y mitad sefaradí, ¿ok? Llamado Shabbatai Zvi, el cual ya hemos hablado de él. Hay información en internet de él también, hay rabinos que hablan de él. Fue un hombre que se declaró el Mesías, fue todo un fracaso. Sin embargo, en el tiempo que él emerge en Europa, había una necesidad profunda y una necesidad clamante que apareciera el Mesías. Los judíos en Europa habían sufrido ciertas calamidades, los pogroms, las persecuciones que había en Europa, y habían también ocurrido algunas persecuciones de la Inquisición y bueno, cosas de esas que también les afectaron. Ya había pasado lo de las cruzadas siglos antes, y el pueblo judío en Europa, y tanto conversos como los que seguían siendo de linaje, entonces hay una serie de eventos, y eso está en la historia judía, esto ustedes lo pueden averiguar. De hecho, yo les he recomendado el libro de la historia de los judíos, ¿verdad? Se me olvida el autor, es un libro muy, muy completo, pero bueno, han estado ocurriendo varios eventos, y llegamos al siglo XVII, es más, desde el siglo XVI, ¿verdad? Uno de los eventos también que impactó al judaísmo fue el edicto, ¿verdad? Este mandato de la reina Isabel, la católica, la famosa católica, y Fernando de Aragón, los reinos de Castilla y de España, que expulsan no solamente a judíos, expulsaron también a árabes, a bereberes, a todos los que no se quisieron convertir al cristianismo, los expulsan. Entonces los judíos empiezan a salir, se van por todo el Mediterráneo, unos se van a África, otros regresan a Israel. En Israel, cuando estudiamos el Ser de los Profetas, dijimos que muchos judíos sefaradí migran a Israel, y la mayoría de ellos son judíos místicos, judíos que estudian la Kabbalah, no son alágicos, son cabalistas, y muchos de ellos no solamente son de la Kabbalah contemplativa, sino de la Kabbalah practicante, es decir, no solamente en la subjetividad, sino la practican, son gente que hace cosas muy extrañas, y de aquí empieza a surgir una escuela de cabalistas que empiezan a preguntarse por qué el judío está teniendo tantos problemas en la diáspora. ¿Por qué persecuciones? ¿Por qué son expulsados? ¿Por qué las cruzadas? ¿Y por qué los pogroms? ¿Por qué todo esto? ¿Ok? Y la siguiente generación es una generación que recibe una necesidad de hacer algo para que el Mesías se aproxime. En la Kabbalah, ya saben, empiezan a hablar de las kelipot, de las cáscaras que hay que romperlas, ¿verdad? Para que la divinidad regrese, y empiezan a preguntar dónde está la Shejinah, la presencia divina. Pues está en el exilio, está con los Anusim, está afuera, y ahí es donde empiezan a decir, la presencia divina de la Shejinah, dicen los cabalistas, no está con Israel, dicen se ha ido. De hecho, en el Talmud también se habla de esto, cuando se refiere al Mesías, dicen ¿dónde está el Mesías? El Mesías está sentado en la puerta de Roma. Es una forma alegórica de decir, el Mesías se fue al exilio y se fue con los Anusim. Y hay que hacer que traiga de regreso la presencia divina, y tenemos que hacer algo. Ya habían algunos judíos empezado a practicar un judaísmo muy, muy alágico, pero no funcionaba. Después vienen los místicos, empiezan a decir no se trata de eso, se trata del Hasidut, y después empiezan a decir que no se trata de eso, que se trata de ir. Vean, y aquí viene el asunto, cabalistas en Europa que salen de Israel, empiezan a decir,
Se trata de hacer que la Shejinah regrese otra vez a Israel para que entonces se manifieste el Mesías. Y empiezan a decir, ¿dónde está la Shejinah? La Shejinah está con los Anusim. ¿Y dónde estaban los Anusim? Los Anusim eran los conversos, los forzados, los hijos de los forzados, de ahí donde vienen los Mar Anus, los que se forzosamente los convirtieron, después se les llaman los marranos. Entonces, empieza a haber una serie de especulaciones. Ojo con esto, pongan atención, porque aquí es donde nace lo que ahorita vamos a hablar, y vamos a ir a la escritura, cómo usan la escritura actualmente en el mesianismo para decir que esto es profético. Pero eso ya había ocurrido antes, en el siglo entonces XVII, a principios y a mediados. Hay una gran necesidad de hacer que la presencia divina regrese. Pero dicen ellos, la presencia divina está en el catolicismo, en el cristianismo. ¿Y qué tenemos que hacer para que regrese? Empezaron entonces a acercarse a los líderes católicos y cristianos, y empezaron a enseñarles el hebreo. De hecho, hoy día, y yo creo que todos sabemos esto, un judío fácilmente, y nada más póngase a pensar con lo que hemos entendido, ¿verdad?, de las raíces hebreas y de conceptos que son correctos, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, habiendo estado en el cristianismo puro, ¿verdad?, hasta nos habían dicho que los judíos mataron a Cristo, ¿verdad?, y que diosicidas, y que un montón de cosas, que veíamos al Mesías, ¿verdad?, como un Mesías acá filósofo, grecorromano, así medio avatar, media una cosa rara. y de pronto empiezan a cuestionarnos desde afuera, y empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues ese Mesías que tú crees era un judío. Vivió como judío, nació como judío, creció como judío. Y su nombre no era ese, su nombre era Yeshua. Y empiezan a decir, y se hizo el Brit Milá, y empiezan a decir todo esto. ¿Y qué empieza a pasar a nuestra mente? ¡Pum! Golpes, ¿verdad? Oye, sí es cierto. Y empiezan a decir, ¿sabes qué? Y no lo mataron los judíos, lo mataron los romanos. Una confabulación con romanos y saduceos. Y empiezan a decirnos todo eso. Y que la Santa Cena no era la Santa Cena Eucarística, ¿verdad?, en la noche, que se puede hacer cuando nosotros nos da la gana, sino que era la cena de Pesaj. Y la última cena no era porque cenó última vez, porque volvió a cenar, sino que cenó la última cena de Pesaj. Y después ya no volvió a cenar Pesaj. Entonces, imagínense el poder, obviamente, que ha tenido el judío con toda esta información para llegar de pronto con cualquier católico o cristiano y empezar a decir todo esto. Y pues, ¿qué pasa? Oye, sí es cierto, tienes razón. Bueno, hoy día ya se han ido al extremo. Hoy día ya muchos están diciendo, sí es cierto, era un rabino, era un maestro, un fariseo de la escuela de Gilel, y no fue el Mesías, era un profeta. Ya ahorita ya se fueron al extremo algunos, ya están creyendo cosas que no deben de creer. Pero bueno, esto ocurrió en la época de Shabbatai Zvi, a mediados del siglo XVII. Él comenzó una campaña dentro del judaísmo ashkenazí hacia los cristianos y les empezó a decir, el Mesías está por venir. Ahora, imagínense en el año 1650, 1660. De hecho, fíjense, y lo he dicho antes, el año de clave para Shabbatai Zvi fue 1666. Imagínense nada más. Imagínense en el cristianismo la fecha. ¿Qué pensaron ellos en esa fecha? No, pues el anticristo, 666. Y hubo un alboroto de veras en aquella época en Europa, en el cristianismo. Entonces Shabbatai Zvi con anticipación empezó a ir a los cristianos y les empezó a decir todo esto. Y les empezó a hablar de Kabbalah, y les empezó a hablar del Tikkun Olam, y les empezó a hablar de que la Shejinah estaba entre los cristianos, y que cuando los cristianos entendieran que eran las tribus perdidas, ahora esto de las tribus perdidas, siempre ha existido en la tradición judía. ¿Por qué? Porque ellos desde que definieron que el castigo para Efraín, para el reino del norte, se dio, y las tribus nunca regresaron completas, entonces siguen perdidas. Cuando la Torá dice que iba a regresar solamente un remanente de Efraín y un remanente de Judá. Shaul también lo dice.
cuando cita en la carta a los romanos, dice tocante a Israel, dice, el profeta Isaías dice, solamente un remanente será salvo. No iban a regresar todos, sino que se iban a perder, iban a ser cortados y a ser olvidados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace Shabbatai Zvi? Empieza a usar la tradición judía y empieza a decir, mira, nuestros sabios en la Kabbalah dicen esto, en el Talmud dicen esto, y ustedes son las tribus perdidas. Y empieza a hacer un alboroto en aquella época, y eso está registrado, yo solamente se lo estoy comentando, pero ustedes pueden ir en la historia, busquen a Shabbatai Zvi, y van a ver, y muchos judíos hablan de él, y dicen, es una de las etapas más trágicas y tristes del pueblo judío. Porque este hombre, de hecho después lo excomulgaron, y él se tuvo que convertir al Islam porque estaba bajo amenaza del Imperio Bizantino, en actualmente lo que es Turquía. De hecho, él nació en ese lugar. Es más, hasta el lugar donde nació es importante, ¿no? Porque en lo que actualmente es Turquía estaban dispersas las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Imagínense el impacto que tuvo ahí, ¿no? Él me parece que nació en la ciudad de Éfeso, si no mal lo recuerdo, una de dos, Éfeso o Tesalónica, pero ahí en la zona de actualmente lo que es Turquía. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer Shabbatai Zvi? A difundir todo esto en el cristianismo de aquella época, y empieza a mover, les decía que pueden ustedes buscarlo, y hay rabinos que hablan de esto y dicen es el desastre. De hecho, a partir de Shabbatai Zvi, ustedes han escuchado que en Esmirna, ¿verdad, Víctor? Dice, gracias, sí, es uno de esos lugares, Esmirna, gracias, Víctor. Shabbatai Zvi es una figura del judaísmo en donde se dice que a partir de ahí, en el judaísmo ashkenazí, empezaron a prohibir la Kabbalah a menores de 40 años. Dijeron, ¿sabes qué? Quien quiera estudiar Kabbalah, primero que estudie la Gemara, la Mishnah, ¿verdad? Todos los comentarios de Rashi, la Torah, toda la tradición, y después de los 40 años dicen, entonces que le entre la Kabbalah. Si no, va a ser un problema, va a ser igual que Shabbatai Zvi comenzó muy joven, a los 20 años ya era un rabino conocido, cabalista, muy importante. Bueno, esto está registrado todo en la tradición judía. Bien, y está registrado pues también que movió a masas en el cristianismo. Finalmente, fue él, porque eso ya venía en la tradición de las tribus perdidas y todo aquello, y que los venía en Usim, y que estaba la Shejina afuera y todo eso. Él lo llevó a la realidad y conglomeró a toda esta gente en el judaísmo cabalista y el cristianismo, y finalmente él se proclamó el Mesías. Él se proclamó el Mesías. Obviamente fue un fracaso, porque también la historia dice respecto a Shabbatai Zvi que apostató de la fe de la Torah, empezó a desatinar, dicen los mandamientos, empezó a hacer cosas blasfemas, incluso extrañas, porque él dijo que siendo él el Mesías, él había venido a corregir el error de Adán, y que ahora ya no existía el pecado, y que ahora cada quien podía hacer todo lo que sea, y el pecado ya no existía, y bueno, una locura de las que hoy día son más comunes, ¿verdad? Ya saben que de pronto sale tal predicador o tal profeta o tal apóstol y que hace cualquier cantidad de locuras. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Hay un antecedente de lo que hoy día está pasando en el mundo mesiánico. Ya hay un antecedente. Aquella vez fue un fracaso. Ahora, una de las cosas que Shabbatai Zvi quería era que los judíos regresaran a la tierra de Israel. Fíjense, hubo una gran promoción de que los judíos tenían que regresar a Eretz Israel. De hecho, desde entonces empezó a decir y a promover que regresaran a Eretz Israel, porque cuando regresaran a Eretz Israel, entonces el Mesías se manifestaría desde ahí. ¿Qué les parece? Bueno, este es el antecedente. ¿Ok? Bueno, pasó la época del siglo XVII, Shabbatai Zvi pasa, después viene uno de sus alumnos, Jacob Frank, que también hace locuras, que de hecho de él, ya del grupo de él, muchos se convierten al cristianismo, ya hemos hablado de esto, y estos son los que introducen, ojo con esto, estos, podríamos decir,
alumnos que descienden de la escuela de Shabbatai Zvi y ahora seguidores de Jacob Frank, un siglo después, se convierten en el cristianismo muchos de esos. Un grupo crea lo que actualmente son los Rosacruces, la teosofía judío-cristiana y mística, y se hacen más grupos. Otros, los que se convierten en el cristianismo, ¿saben qué es lo que hacen? Empiezan a introducir en el cristianismo el asunto del milenio. Y es que falta el milenio, y es que falta el milenio, y es que el Mesías no cumplió lo que tenía que cumplir. Imagínense todo este grupo de gente con la tradición judía introducida en el cristianismo, empiezan a decir que el Mesías no ha cumplido tal y tal y tal y tal cosa. Y es necesario que cuando regresa se cumpla. Y ahí es donde se empieza ya, ¿verdad?, a construir, porque para principios del siglo XIX ya emerge esta figura de John Darby con toda esa información, y es cuando ya él la desglosa en las dispensaciones y ya incluye la séptima, el milenio, con todos sus detalles que hoy día conocemos. Y ahí se queda. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Viene en el judaísmo, por otro lado, los judíos de la Reforma, ¿verdad? Después de la Haskalah, después de el asunto de esta división de la Reforma, vienen los judíos siguiendo ciertos aspectos del Shabbatai Zvi, nace el sionismo, y viene todo lo que ya hemos hablado también en la serie de los usurpadores. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza el proceso de regresar así a Eretz Israel. Ya saben, ocurre la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el Holocausto, todo eso lo usan. Es una telaraña que va entretejiendo el sionismo en realidad. Okay, si ustedes van a la historia se van a dar cuenta que Inglaterra, y ya para eso ya emergió Inglaterra, ya lo vimos en Apocalipsis, como una hegemonía mundial. Detrás de la hegemonía mundial de los ingleses están las sociedades secretas. Detrás de las sociedades secretas está la teosofía y el misticismo judío-cabalista, y ya se imaginarán quién está detrás de todo eso. Bueno, pues empiezan a acomodar las piezas. Esto lo vimos desde el punto de vista de Apocalipsis, porque para eso dijimos que el Satán ya es desatado y empieza a engañar a las naciones. Bueno, empieza todo el proceso hasta que nos lleva a 1950. Okay, bueno, desde el 48 ya saben, después de la Guerra Mundial, el establecimiento del Estado de Israel, y viene otra vez este proceso y llega hasta donde les comenté hace rato. Otra vez judíos, y en este caso la Reforma, acercándose a los cristianos y les empiezan a dar la misma teoría del Shabbatai Zvi. Solamente que aquí ya no mencionan a un Mesías, simplemente dice, viene el Mesías, tiene que pasar esto para que venga el Mesías. Y entonces empiezan a estructurar o a reestructurar otra vez este asunto. Y obviamente hoy día, porque si ustedes saben, en el año 2000 hacia atrás, eso no era muy popular. En el año 2000 hacia atrás todavía estaba el cristianismo en su tope, sobre todo con los cantantes, ¿verdad? Y los movimientos pentecostales, y que el avivamiento, y que las lenguas, y que quién sabe qué, todo eso. Cuando viene el internet, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a pasarse toda esa información al internet, y después, en una década, empieza a haber todo un movimiento de grupos mesiánicos por todos lados, difundiendo lo mismo. Ahora, interesantemente, yo les he hablado, les llegué a hablar en una de las clases, por ejemplo, de un personaje llamado Eddie Chubney. Este hombre fue un pastor cristiano. A este hombre se le acercó también un judío de la Reforma, y le instruyó de todo este asunto. Fíjense, qué interesante. Un judío reformista, un rabino, se le acerca a este hombre está en Estados Unidos, y él empieza a crear una organización en su iglesia, pro-sionista, pro-Israel, y empiezan a difundir el mismo asunto de Shabbatai Zvi de las dos casas, que el pueblo judío es la casa de Judá, y Efraín, que está en el exilio, que está en el cristianismo, Efraín es la casa de Israel.
Y a partir de ahí, ya sabe que Estados Unidos es un colchón, ¿verdad? Cualquier cosa que sale de ahí tiene mucha facilidad, ¿ok? Por los medios, la economía, todo es ¡fum! Sale, ¡fum! Y empieza a difundirse este asunto, y no tardó mucho que empezaron a salir alumnos de este hombre, y bueno, ya después en América, todo esto, en Europa, ya, por todos lados. ¿Ok? Y ahora, es interesante porque, por un lado, tenemos acceso, obviamente, a conceptos correctos de la escritura. Simplemente el hecho de ir y tener accesible el hebreo, ¿verdad? Y estudiar, eso es muy bueno, y entender, y bueno, tanto entender la historia como entender el contexto de lo que ocurrió, de lo que ha pasado. Pero el problema, y hay una línea muy delgada, ¿ok? Entre el conocimiento, de los conceptos hebreos y la realidad de la fe original, hay una línea muy delgada entre la tradición judía, ¿ok? Porque si bien el asunto de las dos casas es bíblico, tuvo su cumplimiento en su tiempo, y el asunto es que lo han traído hasta nuestras fechas como si apenas estuviera cumpliendo. El cumplimiento de los huesos secos, de los 2 palos que está en Ezequiel, es bíblico, pero tuvo su cumplimiento profético en el tiempo y el espacio profético. El problema ¿cuál es? Traerlo hasta nuestra fecha. Ahora, muchos saben que todo eso se cumplió, pero se sacan de la manga, ¿verdad?, el texto del rey Salomón en Eclesiastés, donde dice, ¿qué cosa fue antes? Que dice, volverá a suceder. Así como que lo que ya ocurrió antes se vuelve a repetir. Así que es un doble cumplimiento. Bueno, ese es un texto que está muy mal usado, porque el rey Salomón no está hablando de dobles cumplimientos proféticos. El rey Shlomo, Salomón, está hablando en el libro de Eclesiastés, el predicador, de que la condición humana, ¿verdad?, de que la conducta humana cae repetidas veces en lo mismo, y se equivoca hoy y se equivoca mañana, y dice, no hay nada nuevo debajo del sol, lo que fue ayer es mañana, y tiene razón, pero no quiere decir que ese texto diga que lo que se cumplió en el pasado se va a volver a cumplir en el futuro, ¿verdad? Que las casas de Israel, se cumplió el pasado, bueno, se va a cumplir en el futuro. ¿Dónde dice eso? ¿Ok? Entonces, dice por acá, aunque Marcos en la actualidad están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, usan ese texto para decir que son dobles cumplimientos. Sin embargo, ¿qué dijo Yeshua? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dice Apocalipsis respecto a eso? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? Es decir, en el Brit Hadashah, lo que ya se cumplió, que se vuelva a cumplir. ¿Ok? Porque hay textos, por ejemplo, los 2 palos, ¿no?, que tienen que ver con lo mismo. Las 2 casas. ¿Existieron 2 casas de Israel? Claro que existieron, los 2 reinos. Y tienen su figura, y tienen su historia. Y ambas se fueron al exilio, y de ambas regresó un remanente. Sin embargo, eso se cumplió en el tiempo y el espacio profético. No quiere decir que, como Salomón dijo, lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del cielo, quiere decir que se está cumpliendo una profecía otra vez. Más bien se está repitiendo la mentira de Shabbatai Zvi que él creó, se está repitiendo en nuestra fecha. Eso sí, es una mentira que se está cayendo en un ciclo. Pero bíblicamente no podemos decir que la profecía se está repitiendo. ¿Me entienden? Porque, por ejemplo, muchos dicen, ok, la gran tribulación es un hecho histórico, ok, sí ocurrió, sí hay todas las evidencias, sí es cierto, el libro de Lucas lo refiere, ok, la gran tribulación, bien, años 70. Dicen, pero hay un doble, y entonces empiezan a predicar que hay un doble cumplimiento y que viene otra gran tribulación. Pero Yeshua lo dijo, no lo dijo, Yeshua lo dijo para aquella época. ¿Ok? Dicen por acá, hay unas iglesias que dicen que las profecías tienen un doble y hasta un triple. Así es, de hecho, es justamente por eso lo cito. Bueno,
Vamos al punto. Una de las escrituras, y bueno, hay muchas escrituras que usan tergiversando la información para decir que esto se está cumpliendo o apenas o es un doble cumplimiento. Y una de esas escrituras es la famosa parábola ¿de quién? La parábola de el hijo pródigo. ¿Ustedes han escuchado eso? Ahorita hay muchos movimientos por ahí que están haciendo uso verdaderamente indiscriminado de la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Entonces, están haciendo un uso indiscriminado de la parábola del hijo pródigo. Y ahorita vamos a analizarla y díganme si ustedes no han escuchado esto. Y es un mensaje conmovedor, un mensaje, ay, que entra al corazón, bonito, que llena las emociones, que pone la piel chinita incluso, como dicen por ahí, ¿verdad? Piel de gallina, que emociona y que eleva el alma, ¿cierto? Y la acaricia, que es sutil, mucha poesía. Déjenme decirles que yo estuve en esto, es decir, a mí también me llegaron yo no sé quién más, ¿verdad? Pero me llegaron a persuadir que hasta hay que irnos a Israel y todo eso. Ya lo he dicho yo en otras clases, que estuve metido en esto, y está bien manipulado, ¿ok? Pero, y déjenme decirles que lo que estoy diciendo es fuerte cuando estoy denunciando este asunto, porque para muchos esto, lo que yo estoy diciendo es blasfemo, porque para ellos es verdad y se está cumpliendo y nadie lo puede cambiar. Y el hecho de yo decirlo así como que no, ese es un anticristo, es un satanás, como que está diciendo que no, se está restaurando. Pero ahorita vamos a la parábola y ahorita vamos a algunos textos, ¿ok? Bien, voy a los comentarios. Dice Marcos, un canal católico que se presenta en Europa, dicen que en Medio Oriente están asesinando y persiguiendo a los cristianos, ok. Bueno, eso lo he escuchado también antes, sí. Marcos, se dan a entender que está comenzando la gran tribulación para los cristianos. Bueno, de hecho ya lo han hecho antes. He visto en las redes sociales que ponen ahí en África o en Arabia y ponen un montón de muertos. Y una foto que anda siempre lo mismo. No sabemos si es o no es. Hay mucha gente que está siendo tribulada y no tiene religión o cree otra cosa. Bueno, posiblemente lo están usando, ¿verdad?, para decir que ya empezó la gran tribulación y todo eso. Sí, puede ser, Marcos, sí. Bueno, vamos, ¿qué les parece a la parábola del hijo pródigo? ¿Ok? Y además, tengo por aquí, déjenme, voy a también abrir de las imágenes que hice ayer y que estuve publicando, porque hay unos textos que son tan claros, en donde dice que Yeshua vino a redimir y a reunir también, ¿ok? A reunir a los dispersos. Ok, aquí tengo una. Ahorita las voy a subir incluso. Ok, dice Gadasa, a mí ese movimiento me cautivó porque lo conocí por un sueño. Ezequiel 37 y Efesios 2. Y antes de eso no había escuchado de esto, dice Hadassah. Ok. Sí, de hecho, en las iglesias de Estados Unidos eran iglesias un poco, no eran pentecostales, pero sí eran carismáticas. Y fue una introducción así muy emocionalista del asunto. De hecho, hoy día también algunos predicadores suelen predicarlo con mucha emoción, así quebrándose la garganta y persuadiendo de esa forma a la gente que crea esto. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a una gráfica y a unos versículos que tengo por aquí, que ayer estaba publicando. Así es, lo de las dos casas, ¿verdad? Y ahora, y sobre todo,
y hay algunos predicadores, y hace rato estaba escuchando uno, estaba examinando uno, que también es de la escuela de Chumney, Eddie Chumney, que fíjense lo que está diciendo, y también eso yo lo he escuchado antes. Dice que el regreso a la Torá, a las raíces hebreas, ahorita es exclusivo para los efraínitas. De tal manera que si tú tienes apellidos sefaradí o askenazí, o vamos, ya saben lo que hablo, cuando los apellidos judíos y quién sabe qué tanta cosa. Bueno, también hay un problema porque dicen, ese apellido es judío, pero entonces no eres efraínita, eres judío o benjaminita. Y ya no saben si son benjaminitas, efraínitas, levitas, o ya no saben de qué tribu es. Pero están diciendo que solamente es para efraínitas. Y dicen por ahí, porque hay muchos que están dentro del movimiento, pero no son Efraín, ni Judá. Así como que ellos, como que si no tienes apellidos, y si no están por ahí, ¿verdad? En los libros sefaradí, así que como que no te me emociones mucho, para ti no es, tú más bien estás listo para, en el milenio, ahí se te va a instruir. En el milenio tú vas a ser instruido. Ahorita es para puros efraínitas, dicen ellos. Y ya entonces empiezan a ser un poquito elitistas. No, es para puros efraínitas. Para las tribus perdidas. Porque están entremezclados entre las naciones, pero no son todos, dicen ellos. Bueno, eso está más extraño. Y aquí es donde viene el problema, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que se abrió la puerta a las naciones. Y dice Apocalipsis que vio Yohanan gente de toda tribu, de toda lengua, de todas las naciones. No dijo, y vio a efraínitas nada más. No, todas las naciones. Bueno, vamos a la Escritura y vamos a una parábola que hoy día han usado mucho, que es la parábola del hijo pródigo. Y esa está en el libro de Lucas, capítulo 15. Ok, Lucas, capítulo 15. De hecho, también ahí habla de la parábola también de la oveja perdida. Ok, vamos a entender esto. Recuerden que esto sí es bíblico, las dos casas, los dos palos. Ok, el exilio, ojo con esto, el exilio, el regreso del exilio, el Mesías, la reunificación de las casas es bíblico. La reunificación de las casas. ¿Qué no es lo bíblico? Lo bíblico es que lo saquen del tiempo y el espacio profético y lo manden hasta acá y digan que es un segundo cumplimiento. ¿Por qué? Porque eso no tiene base bíblica. Tiene base bíblica lo que ya ocurrió. Que sí fueron llevados al exilio, que sí se dividieron dos casas, que sí regresó un remanente, como dice Shaul, y solamente un remanente fue salvo, y que se unieron en la época de Yeshua y los apóstoles, y que ya no eran dos pueblos sino uno, y que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y que el Mesías era necesario que padeciera él y no toda la nación, para congregar en uno a todos los dispersos. Ojo, ahorita lo vamos a ver esto. Eso es lo bíblico. Pero ¿cuándo? En la época de Yeshua. Cuando concluye aquello, cuando ocurre todo eso, Yeshua lo hace. Por eso Yeshua, cuando manda a sus discípulos, les dice, por camino de gentiles, no vayan. Y en casa de samaritanos, tampoco entren. Sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan primero a lo que me interesa, dijo Yeshua. Vayan. Por eso cuando se le acercaban los gentiles, Yeshua era indiferente. Era, espérame tantito, ahorita no estoy contigo, ahorita estoy con los de casa. Y déjenme decirles que Yeshua predicó desde el Galil, ¿ok? Desde el norte hasta Jerusalén. Y predicó en Samaria. Y en Samaria ya había muchos efraínitas asimilados, muchos mezclados. Ahí está la mujer samaritana. Ahora, la mujer samaritana, regularmente los samaritanos creen que eran
paganos y eran completamente perdidos. Eran efraínitas que estaban perdidos. ¿Y qué hace Yeshua? Cuando vas a la samaritana, incluso la samaritana que dice, nuestro padre Jacob, aquí venía este pozo. ¿Cómo puede decir ella nuestro padre Jacob? Era efraínita, era israelita. Había una división obviamente entre ellos y los judíos, entre Judea y Samaria. Pero Yeshua va y le predica a ella, y ella lleva el mensaje a los demás. ¿Cuántos creyeron? No sabemos. Pero primero Yeshua les dijo, a los samaritanos no vayan, ni a los gentiles, sino antes sí a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los samaritanos ya estaban dentro de el gentilicio, pero Yeshua se acerca a la samaritana y les lleva el mensaje. Después, cuando Yeshua, antes de ascender, y les dice a los discípulos, no se vayan, quédense en Jerusalén, porque van a recibir potencia, poder de los cielos. Y me van a ser testigos, dice, aquí en Judea. ¿En dónde más? En Samaria. Fíjense. Y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aquí ya entra en otra etapa, y ahorita la vamos a ir a esa segunda etapa. Primero vamos a la primera, y para eso vamos a entender qué es lo que quiso decir Yeshua. Id antes, o id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el hijo pródigo. ¿Ok? La oveja perdida. Y vamos para eso a analizar la parábola del hijo pródigo, que les parece, Lucas 15, del 11 en adelante. Entonces, ¿es bíblico las dos casas? Sí, es bíblico. La división, el exilio, el regreso, la pérdida, pero también es bíblico que en la época de Yeshua se cumplió, y aquí lo vamos a ver en la parábola. ¿Ok? Y vamos a entender por qué no es bíblico para nuestras fechas. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando en nuestras fechas? ¿O es un engaño sutil? Porque finalmente lo que están haciendo es engañar a mucha gente y decir que es para Israel todo el asunto, que es para los judíos, que es para el templo y que hay que ir y forzando todo el asunto, aquello, el milenio y todo lo demás. Vamos a la parábola. Dice verso 11, también dijo, aquí viene Yeshua, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí está, aquí viene el famoso misterio de las 2 casas. 2 hijos, Judá y Efraín, y el menor de ellos, Efraín, dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Ok? Ya conocemos la historia, ¿cierto? Ya hemos estudiado los profetas, ya hemos estudiado los escritos, el libro de los reyes, ya vimos que hubo la división, desde el pecado de Salomón, ¿verdad? Viene después Jeroboam, es dividido el reino, Roboam se queda con Judea, Jeroboam con las tribus del norte, las tribus del norte empiezan a fornicar con ídolos extraños, se pierden, pero también Ezequiel 23 dice que así como Samaria pecó, así como el norte pecó, Samaria, ¿verdad? Dice que también su hermana, Judea, dice, pecó peor que ella. Ahora, eso es interesante porque regularmente dicen, sí, Efraín pecó y se fue. Judá también pecó, y dice Ezequiel 23 que pecó, cuando habla de las 2 hermanas, la analogía, dice que Judá pecó peor que ella y no se arrepintió. Fíjense, entonces, fueron ambas mujeres que pecaron. Y ambas se fueron al exilio. Y lo único que hace el Eterno es, Judá también, pero voy a dejar una pequeña luz en Judá. ¿Por qué? Dice, nada más por amor a mi siervo David. Y deja una lamparita, dice, ¿verdad? Y ahí está un remanente también. Bueno, ya conocemos, es importante que conozcamos esa historia, porque hoy día también se vuelve a predicar lo mismo, sí, pero hay que saber cuándo se completó esa historia. Y entonces dice que repartió los bienes, y dice el 13, no muchos días después, dice, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Ahí está, se separó de su casa, se separó de su herencia, de su fe, del liderazgo, y se fue en apostasía, se apartó. Y ahí dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, toda la herencia que recibió la desechó y se fue hacia los ídolos. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
viene una necesidad interior y le falta el sustento. Y se fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Inmundicia, imagínense, Efraín ya fuera apostatando en la inmundicia. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me estoy muriendo, ¿verdad? Cuando allá abunda. Y aquí que viene Teshuvá. Viene un pensamiento de regresar, arrepentimiento y regresar. Empieza a reflexionar este hijo pródigo. Ahora, si lo metemos dentro del contexto y del tiempo profético, de que está hablando, de que en la época de Yeshua había esa misma necesidad en aquellos que ya se habían apartado, que ya no seguían la fe, que ya no, dice que andaban como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan? Cuando Yeshua comienza desde la tierra de Zabulón y Neftalí desde el norte, dice que vio una gran multitud y los vio como ovejas sin pastor. Ahí están, despegados de su fe. Y tuvo compasión por ellos. Y vio que se estaban arrepintiendo. Aquí está, ese es Efraín. No tenemos por qué, ¿verdad?, suavizar y empezar a hablar categóricamente que es ahora y empezar a mover a los corazones y que, ay, tú eres el hijo pródigo. Ahorita vamos a ver, finalmente todos somos hijos pródigos, pero hay que ver proféticamente en el tiempo y el espacio profético dónde está este asunto. Dice por acá, sí, pero no podemos unirnos al hermano mayor porque él está en el campo, en el mundo paganizado. Por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ver, algunos detalles acá, ¿verdad? Porque hoy día también el asunto, dicen, es que hay que regresar al hermano mayor. Y el hermano mayor está peor, ¿verdad? El hermano mayor está, como dice acá, en el campo está paganizado. Ahorita decir, vamos a regresar a Judá, está más metido en idolatría también, y está igual que el cristianismo. Está metido en cultos para Ishtar, y tradición judía, y pura alajá, y distorsionando la Torá, así es como dice Hadassah. Entonces, ¿a quién vas a regresar? Ahora, obviamente el asunto aquí es regresar al Padre, pero ahorita vamos a entender qué es lo que nos toca en nuestro tiempo. Bueno, continuamos. Entonces dice, vio, ¿verdad?, que en la casa de su padre hay abundancia de pan, y él tenía hambre. Dice en el 18, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Aquí viene la confesión de pecados. Y vean el proceso que ya vimos en Levítico de hacer teshuvá. Número 1, tiene conciencia, ¿verdad?, de su acto. Número 2, tiene necesidad de ir, declarar su pecado, confesarlo y moverse del lugar equivocado, apostasía, y regresar al original. Aquí está la actitud de teshuvá de Efraín. Voy a ir y le voy a decir esto a mi padre. 19, y también le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién es el Padre? Pues el Eterno, el Todopoderoso, ¿verdad? El Padre que está en los cielos. Yeshua simplemente fue un instrumento, ¿verdad?, enviado para hacer que regresara la oveja perdida. Y cuando Yeshua predicaba, la gente no se le abalanzaba a él a abrazarlo, y ¡ay, regreso a ti! No, hacían teshuvá y regresaban a la obediencia del Padre. Eso ocurrió en aquella época. ¿Ok? Eso estuvo ocurriendo. Y ahora también, aquí es donde vemos la bondad del Padre, ¿cierto? Ahora, por un lado hay la bondad del Padre, que cuando ve a sus hijos regresar, los admite. Esto de abrazar y besar, que lo ve de lejos, ¿verdad?, es la actitud de acuérdense que apostasía, la palabra apostasía es estar fuera del lugar, en el lugar equivocado, el lugar que no le corresponde, lejos.
Entonces, cuando hace teshuvá, lo que está haciendo es acercarse otra vez. Y esto de verlo de lejos quiere decir, estoy viendo que está dejando la apostasía y se acerca a mí. Abrazar y besar es la forma de entender la bondad del Padre que nos, dentro del contexto que admite otra vez a la oveja perdida, a Efraín. ¿Ok? Y lo recibe de regreso. Y dice en el 21, y el hijo dijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí viene la confesión de pecados. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Vean, aquí viene la restauración. Restauren otra vez su condición. Quítenle las vestiduras de inmundicia, de pecado. Efraín, las 10 tribus que estaban ya fuera del liderazgo de Judá, de Judea en aquella época, no eran admitidos, seguían ellos su propio culto, trataban de hacer lo que podían, estaban totalmente sin pastor, y en la restauración que ocurre, que encuentran un pastor y encuentran una forma de ser purificados otra vez del arrepentimiento. Regresan y el Padre les limpia y les pone vestiduras nuevas y hermosas además. Y dice, y poner un anillo en su mano también y calzado en sus pies. Ahora recuerden que Efraín en realidad tiene la primogenitura por Yosef, no Judea, no Judá, no nadie más. Judá tenía el cetro, ¿verdad? Pero Efraín tenía la primogenitura por Yosef. Después de Yosef viene Efraín, de Efraín viene la primogenitura, y por eso le pone el anillo, ¿verdad? Reconoce su arrepentimiento. Hay otra parábola también de los 2 hijos, ¿se acuerdan? El que dijo, sí voy, y no fue, y el que dijo, no voy, y sí fue. Es lo mismo. Ahora, más adelante vamos a ver que Judá se endurece su corazón, se cierra, y después ya no quiere entrar a la fiesta. Vamos a ver también su actitud, ¿verdad? Egoísta y arrogante. Le faltó humildad, por eso se cerraron, y por eso dijeron, no, nosotros no entramos, no nos interesa. Entonces, vamos a entender que ese es un tiempo profético. Ahora sigue. Calzado en sus pies, todo eso, lo restauró. 23. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, dice, muerto era lo que dice el profeta, ¿verdad? Que Efraín murió. Y vimos también la parábola, también en la figura de la mujer, de la niña de 12 años que muere, que representa Efraín, está muerta. Y va Yeshua y la resucita, la incorpora otra vez a los vivos. Es una figura de Efraín. Y la mujer adulta de Judá que la purifica. Entonces dice, mi hijo era muerto, no es de que estaba muerto, pero ya lo daba por muerto, al hecho de salirse, apostatar y dejar su hogar. Pero vean, y ha revivido. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Volver a dar vida. A eso después Shaul se la pasa hablando. Dar vida a los que estaban perdidos, a los que estaban en sus pecados, los purificó y los hizo que hicieran teshuvá. Dice, se había perdido y es hallado. Ahí está, la oveja perdida. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí ve el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, estaba ocupado allá trabajando, ¿verdad? Como dice por acá, Hadassah estaba afuera. ¿Dónde estaba? En el monte, seguramente. No se sabe qué dice, no dice qué se estaba haciendo, bueno, pero vean la actitud, viene y dice, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Aquí viene su actitud, se enoja. Le da coraje, dice, y no quería entrar. Su orgullo le gana.
Aquí por eso vemos la actitud, ¿verdad?, de los religiosos, de los líderes en aquella época, ¿verdad?, cerrados y pues con celo, pero a la vez más bien con disgusto, ¿verdad?, de que Yeshua se acercara a las multitudes, que las limpiara, que les perdonara, cuando ellos no les admitían y no querían saber nada de ellos. Entonces, por eso Yeshua lo empiezan a acosar los líderes en aquella época. Bueno, entonces se enojó, dice, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Anda, ven, entra, gózate también, tu hermano ha regresado. Y no. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, fíjense, en la idolatría, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué les parece? Ahora, en el capítulo 16 viene la parábola del mayordomo infiel. Y aquí ya va la otra parte, no la vamos a estudiar ahora, ¿verdad? No está contemplada para esto, pero aquí viene qué pasa con ese hijo, que era el mayordomo también, que era el que administraba las cosas, que de pronto le dicen, ¿sabes qué? No hiciste bien tu trabajo. Y tu orgullo, y tu mal trabajo, y tu jactancia, y eso, te está costando que te despida. Y aquí vemos cómo hay un intercambio de papeles. Y Yeshua lo dijo. En aquella época, los que se enorgullecían de haber permanecido hasta entonces, ¿qué pasó? Pues estaban ocupados en el campo, estaban enorgullecidos y les faltó humildad, y es por eso que después Yeshua les dijo, les será quitado el reino de vosotros y les será dado a gente que sí da frutos. Se los da a sus discípulos. Bueno, ¿qué significa pues esta parábola? ¿Para cuándo es? ¿O para cuándo fue? Vamos a ver un texto más. Y el que hemos citado, por ejemplo, Mateo capítulo 10, verso 5, en donde dice, cuando Yeshua envía a sus discípulos, dice, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ojo con esto, por camino de gentiles no vayáis, no vayan con gentiles, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, verso 6, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los perdidos de Jacob eran los que primero le interesaban a Yeshua. Yeshua después vuelve a enviar a los 70, ¿se acuerdan? Primero envía a los 12, después envía a 70, y les da instrucciones que vayan a las ciudades de Israel y vayan a predicar las buenas nuevas al reino de los cielos acercado. Cuando entren, ya saben lo que les dice, ¿verdad? Si esa casa es de paz, su paz quedará. Si no, sacudan sus pies para testimonio, y después los ayes, ya los vimos, sobre las ciudades impenitentes, todo lo demás. Y cuando se le acercaban los de origen gentil a Yeshua, que decía, casi los ignoraba. Solamente aquella mujer, ¿verdad? Sirofenicia, que se postró y casi le rogó, y dijo, tu fe te ha salvado. Pero Yeshua, cuando viene por primera ocasión, viene al linaje de Jacob. Ojo con esto, porque hoy día no sabemos quién es el linaje, si hay o no hay, y todo lo más posible es de que no haya una revoltura de cualquier linaje, porque eso dice la genética hoy día. El descubrimiento del genoma humano hoy nos da muchas claves y mucha revelación para decir, ahorita no hay linajes, ahorita no hay tribus. Nadie puede asegurar eso. Por ahí algunos rabinos dicen, no, pues que está un grupo, quién sabe en dónde,
por allá metida en la India y otros en África, un grupito de 100, de 200 que son de la tribu de quién sabe qué y de quién sabe qué. Solamente lo dicen por decirlo, pero no hay linajes. Hoy día es multitud de naciones, hoy día es es una mezcolanza, pues, es la multitud mezclada, ¿cierto? Ahorita no hay linajes, no hay tribus. Nadie puede decir, yo soy de la tribu. Bueno, por medio del Mesías nos convertimos y somos introducidos a través de él, porque también hoy día por eso dicen, no, ahorita nada más es para puros efraínitas y judíos, porque en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas y cada puerta tiene un nombre de una tribu, así que van a entrar los que son de esa tribu. Háganme el favor, hoy día están cerrando las puertas para los de origen gentil. Y les digo, ¿y qué tal si yo tengo apellidos nativos de México, verdad? Nativos de quién sabe qué tribu aquí nativa. ¿Entro o no entro? Si yo creo en Yeshua y yo guardo Torah. ¿Entro o no entro? Les pregunto cuando yo he debatido con esa gente. ¿Entro o no entro? Les digo. No, pues sí, porque si guardas Torah y crees en Yeshua, entonces ¿cómo me está diciendo que voy a entrar? Y por otro está diciendo a gente que no va a entrar. ¿En qué tribu, en qué puerta voy a entrar? Sí, para eso vino Yeshua. Yeshua es una bandera de las naciones, ¿verdad? Y capaz que entramos por la puerta más grande, que es Él. Y que voy a estar buscando si soy, ¿verdad? Rubenita, o que si soy neftalitita, o quién sabe qué tanto. ¿Quién sabe eso? ¿Me entienden? Entonces, pero aquí está hablando de linaje. Cuando Yeshua viene por primera vez, ¿qué es lo que hace? Va específicamente y primeramente al linaje que se ha apartado y que Yeshua dice, me interesa ir por ellos. Primeramente, antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Correcto? Manda a sus 12, después manda a los 70 a todas las ciudades de Israel para que regresen. ¿Ok? Dice por acá, según un Roé, si descubriste la revelación antes de 2009, eres de la casa de Judá. Oh, sí, andan diciendo por ahí que cuando el Eterno profetiza a través de Ezequiel y le dice, ponte del lado izquierdo, ponte del lado derecho, y cuenta tantos años para Judá y para Efraín, y hacen una cuenta por los 2000 años que han pasado, y dicen que el 2009 es el cierre, ¿verdad? Sí, cierto, Hadassah, creo que es de eso, ¿verdad? Lo he escuchado antes. Y que en el 2009 ahí ya eres dice después del 2009 ya se acaba el tiempo de Efraín y entonces a partir del 2009 ya empiezan vienen los efraínitas. Todo y bueno, han sacado un montón de cosas de por aquí y por allá tratando de forzar el asunto y una tergiversación de textos y finalmente usando todo esto, pero esto ya pasó. Ahora, cuando Yeshua se refiere a otras ovejas, fíjense, en Juan capítulo 10, verso 16, menciona que hay otras ovejas, fíjense. Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuáles son estas ovejas? Si el primero vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, efraínitas perdidos, no vino los que estaban en la fe permaneciendo y que solamente vieron al Mesías y ya llegó el Mesías ya listo, porque algunos esperaban el Mesías y cuando lo conocieron a Yeshua creyeron, bien, permanecen en la fe, pero las ovejas perdidas no, estaban dispersas, estaban sin pastor, hacían lo que querían, Yeshua los hace que regresen al Padre. La oveja perdida la casera, pero dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Proféticamente hablando, vemos que estas ovejas no tienen que ver con el redil, no son del linaje de Jacob, son otras que están fuera. Shaul le llama el olivo silvestre, y les dice, voy por ellas. También las tengo que traer. ¿Cuándo comienza la introducción de esas otras ovejas? Porque en la predicación de Yeshua no hay introducción de gentiles, en la predicación de los apóstoles tampoco hay,
sino hasta el año 50, que Kefas, antes de esto, tiene una revelación, ¿verdad? El famoso lienzo, todo aquello que él ve y cuando va con Cornelio, está con su familia y sus vecinos todos metidos ahí, puros gentiles, incircuncisos, gente romana, gente quién sabe a dónde, cae sobre ellos la presencia divina y se manifiesta. ¿Y qué dice Kefas? El Eterno está eligiendo de entre las naciones gente para el pueblo, para él. Y en Hechos 15, cronológicamente en el año 50, viene el famoso concilio de Jerusalén y empiezan a preguntarse a los apóstoles qué está pasando, qué es lo que está ocurriendo, dónde viene esto. Bueno, en los profetas. Que el Eterno iba a venir, iba a regresar, y eso a través del Mesías, a restaurar el tabernáculo caído de la casa de David, a levantarlo. ¿Para qué? Para que todos los que invoquen al Eterno y también de las naciones, dice, tomará pueblo y para que sean uno solo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay ovejas de la casa de Israel, del linaje, pero hay otras ovejas que son de entre las naciones. De entre las naciones. Y no solamente aquellos que pudieron haberse perdido y extraviado, que eran antes linaje, sino de todas las naciones. Aquí empezaron a entrar jafetitas, empezaron a entrar camitas, empezaron a entrar de todos. Otra vez, y obviamente a través del Mesías, de Yeshua. Bueno, de tal manera que la parábola en realidad de el hijo pródigo tiene que ver con la época de Yeshua y la época de la predicación de los apóstoles. ¿Cierto? La época de ellos. De hecho, cuando empezaron a ingresar los de origen gentil, todavía había israelitas en la diáspora, en el exilio, que estaban esperando el mensaje. Ahora vean, hay un texto interesante en Juan, capítulo 11. Vamos a Juan, capítulo 11. Y aquí en Juan, capítulo 11, vamos a entender que Yeshua vino a restaurar esas tribus perdidas. Ahora, ya saben que en la tradición judía viene el problema, ¿verdad? No es cierto, porque no regresaron a la tierra de Israel, porque cuando habla de regresar, se habla de aliyá. Y tienen que dejar el exilio y regresar a la tierra todos juntos. Así que Yeshua no cumplió esa profecía y los dispersos siguen dispersos. Mentira. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con un problema grave. Los fariseos no entendieron ni quisieron entender la interpretación de los apóstoles de los cumplimientos mesiánicos en Yeshua. Yeshua no vino a cumplir pocas cosas o algunas cosas y otras fueron profecías fallidas. Es que los rabinos no entendieron que las profecías estaban cumpliendo en un sentido celestial aquí en la tierra. Y que no se trataba de que regresaran las 10 tribus físicamente a la tierra, sino que se uniera todos los dispersos en el Mesías, se unieran y se hicieran uno. Corto, vamos a ver. Dice por acá, yo escuché que Cornelio era circunciso. La verdad de las cosas es que eso nadie lo puede comprobar. Nadie lo puede comprobar. ¿Ok? Y aunque él hubiera sido, hubo un montón de gente de origen gentil que no estaba circuncidada. Por ejemplo, ¿quién sí podemos comprobar? Tito. ¿Se acuerdan de Tito? Es más, Timoteo, habiendo crecido con madre judía, no estaba circuncidado. Y a él lo circuncidó Shaul, dice. ¿Verdad? Por causa de los suyos. Pero a Tito, dice la escritura, que a él no lo circuncidó. Entonces podemos decir que era gentil. Y no lo obligaron a circuncidarse, fíjense. Era de origen gentil. Ahora, con Cornelio había más gente. ¿Cierto? ¿Y toda esa gente qué? Entonces, para que vean, aquí es donde viene en los textos forzados. Es que Cornelio era circunciso. ¿Y cómo sabes? ¿Tú lo viste? ¿Tú le hiciste la circuncisión? ¿Tú estabas ahí o qué? No podemos decir una cosa así, ¿verdad, Homero? Yo no sé quién piensa igual que yo, pero esa es una suposición, pero no es una realidad.
Sin embargo, vemos a Tito. Tito era incircunciso. Y Shaul no lo circuncidó. ¿Por qué? Porque le dijo, para ti no es. Ya para eso ya entendemos, ¿verdad? Que Shaul decía, el que sea llamado incircunciso, dice Shaul, quédese incircunciso. Ahora, aquí entra otro tema, ¿verdad? Porque ya las comunidades ahorita mesiánicas están divididas, o judeocristianas. Unas ya se van por la circuncisión, o no, es que tiene que ser circuncidado porque dice que tiene que ser para que sea Israel, si no, no es Israel. Ya ahorita ya entran, ahí es otro tema, ¿verdad? Que también ya hemos hablado de este asunto. Bueno, vamos a Juan 11, vamos a ver un texto también aquí, que muchos lo han ignorado, sí lo conocen, pero lo ignoran y entonces empiezan a hablar de los dobles cumplimientos, que porque quién sabe qué, que se está cumpliendo hoy día, que no sé qué, que los huesos secos. Hace 2 años yo vi un video, ya casi 3 años estábamos en Mérida, en donde Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, actual presidente, todavía se religió me parece, estaba diciendo que la profecía de los huesos secos se estaba cumpliendo ahora. Háganme el favor. Y ahí están todos los mesiánicos, ¿verdad? Felices. Ay, sí, nosotros somos los huesos secos que estamos despertando. Y Benjamín Netanyahu se estaba refiriendo a los judíos, no a los mesiánicos, sino a los judíos que están despertando. Pero por otro lado vemos en el libro de los Hechos y las cartas de Shaul que ese texto ya se cumplió, que los huesos secos eran aquellos efraínitas y de la casa de Israel que estaban muertos y que Yeshua les dio vida. Con Yeshua les dio vida, los revivió de un estado de muerte por sus pecados, les volvió a dar vida. Y se cumple también en aquella época. Ahora en el judaísmo no se ponen de acuerdo, porque hay rabinos en el Talmud que dicen que en realidad la profecía de los huesos secos era o se cumplió en la época de la salida de Egipto, háganme el favor, que eran unos que se habían salido antes de Moisés, que porque se desesperaron con Moisés y se fueron antes, se fueron como 200 efraínitas y se fueron quién sabe a dónde y que se murieron y que los huesos secos era que revivieron. Eso es una locura en el judaísmo. Bueno, Juan 11, 49 al 52. Vamos a ver qué dice aquí, vean. Voy a leer desde el 45. Aquí van a arrestar a Yeshua. Dice, entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni piensen, ¿verdad? Dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Vean lo que dice en el 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también, que dice, para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Dispersos. Subrayen ese último versículo. ¿Qué está diciendo? Que el propósito de que la nación no, como dice después Shaul en la carta de los romanos, ¿verdad? Si no hubiera sido por el favor del Eterno, como Sodoma hubiéramos sido, y como Gomorra hubiéramos desaparecido, por la bondad del Eterno, envía a su Hijo a redimir la descendencia de Jacob, ¿verdad? Y para que no perezca toda la nación completa, lo envía a él, y además que dice para congregar en uno. Subrayen eso. Los dos palos que habla Ezequiel, Judá y Efraín, y cada uno con sus casas, los huesos secos,
todo eso que estaban los profetas, que muchos siguen esperando, ¿verdad? Que ya mero, que ya ahora sí, que desde 2009, entonces sí, se cumplió en la época de Yeshua, por favor. Aquí dice, para congregar a los hijos de Elohim en uno solo, a los dispersos. ¿Cierto? ¿Es claro o no? Por eso, cuando les empezamos a citar, no, sí se cumplió, pero es un doble cumplimiento. Espérame tantito. Estás manipulando la escritura. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahora es más bien un doble cumplimiento de lo que hizo Shabbatai Zvi, la mentira, para llevarlos todos arrastrados hacia Israel y convertirlos y mutilarlos para que ahí estén celebrando Purim todos juntos, ¿verdad? El culto a Ishtar. Eso es lo que están haciendo. ¿Se dan cuenta? Es una forma de decir, ¿sabes qué? Pero vamos a la escritura, ¿qué dice la escritura? Como decía Hadassah, ¿verdad? ¿Cómo vamos a regresar ahorita al hermano mayor si está metido en más idolatría, está metido en tradición, está metido en cambiando la Torá por unos días por otros, cambiándole el nombre a las fiestas, sacrificando gallinas en Yom Kippur y pasándoselas en la cabeza, consultando la Kabbalah y que a los sabios de bendita memoria y un montón de cosas raras? Eso es regresar al hermano mayor y decir, ay, aquí estamos, ahora ¿qué hacemos? Es una manipulación y tergiversación del texto. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí la escritura? Que Yeshua vino a congregar en uno aquellos que estaban dispersos, estaban perdidos. Tan tan. Eso dijo. ¿Ok? Dice, a la tierra prometida pasaron solo dos. Fíjense, Yeshua siempre habló de un remanente. Ahora ya dijimos cuál es la tierra prometida, ¿verdad? Ya hemos hablado también que los rabinos agarraron todas las profecías en el Tanaj de los profetas, obviamente, y literalmente hicieron su lista. Cuando venga el Mesías tiene que hacer esto. 300 argumentos tienen en contra de Yeshua porque no cumplió. ¿Y qué les decimos? ¿Qué están diciendo? A ver, dime, ¿cuándo trajo paz? ¿Cuándo se acabó la muerte? ¿Cuándo se acabó el pecado? ¿Trajo la resurrección de los muertos? ¿Sí o no? Se secó el río Nilo, el río Éufrates. A ver, ¿qué más? Regresaron las tribus perdidas, regresaron las 10, vino el reino, vino el templo. O sea, todas esas preguntas tienen. Y por eso muchos cristianos que se han convertido en mesiánicos dicen, sí es cierto, tiene que cumplirse en su regreso. ¿Por qué? Porque no ha estudiado la interpretación de los apóstoles, cuando ellos dicen, para que se cumpliera lo que dice el profeta, para que se cumpliera lo que dice el profeta, y el judío dice, está fuera de contexto, como que nada más cumplió eso. ¿Se acuerdan cuando dice, aquí viene tu rey, ¿verdad? Sobre un pollino, hijo de asna, y bla, bla, bla. Lo que dice antes y lo que dice después, el profeta Malaquías, no tiene nada que ver con Yeshua, solamente que viene en un humilde, en un pollino, hijo de asna. Pero, ¿cómo la interpretación dice para que se cumpliera eso? ¿Qué quiere decir? Como ya lo vimos en la carta de Pedro, ¿verdad? Dice que el espíritu del Mesías estaba en los profetas y que en la descripción de la profecía que se dio desde el exilio hasta el regreso del exilio, en la época de Zorobabel y Esdras y Nehemías y todos ellos, que se cumplió, había luces del Mesías que se tenían que cumplir. Pero esas luces las agarraron los rabinos y las juntaron con todo lo literal y dijeron, todo eso tiene que cumplir. Les pasó de noche. No se dieron cuenta que eran las luces las que tenían que ver que se cumpliera en el Mesías. Por eso están todavía esperando todo aquello que dicen, ese Yeshua no cumplió nada. Solamente fue un charlatán y falso Mesías, como muchos, no cumplió nada. Pero bueno, es su perspectiva. Yeshua por eso les dijo, ciegos, guías de ciegos, los dos van a caer al pozo. Hay que entender cómo los discípulos que eran israelitas, tuvieron la revelación y describieron los eventos en el tiempo y el espacio profético. ¿Ok? Esto de las dos casas, en realidad, se cumplió en la época de Yeshua y en la época de los apóstoles.
congregar a los dispersos en uno a través del Mesías en uno. ¿Ok? Y Israel fue uno en la época de los apóstoles, de tal manera que los creyentes en Yeshua, de origen natural, israelitas, tanto en Jerusalén como en la diáspora, todos se reunieron en uno a través del Mesías, y no tenían que regresar a la tierra física, ¿ok? Sino que se unieron en uno a través del Mesías, y se completó entonces la redención a el remanente de las 12 tribus. Ya explicamos eso también en Apocalipsis, los famosos 144,000, sabemos quién es un número alegórico, ¿verdad? Que tiene que ver con el liderazgo de cada tribu en aquella época y todo lo que pasó, los exiliados. Y también la otra oveja que no era de ese redil, viene a partir del libro de los Hechos, cuando ya también vimos, ¿verdad? Que empieza a introducir los apóstoles a gente de origen gentil, que además están viendo que la presencia divina viene sobre ellos, la revelación sobre ellos, la luz sobre ellos, se convierten en un tabernáculo también que ha sido levantado, ¿verdad? Y que les dicen, no es necesaria la circuncisión, fíjense. Si siendo incircuncisos recibían la presencia divina, los apóstoles dijeron, es suficiente. Este es un misterio que estaba escondido en todas las generaciones. Eso dice Shaul. En la carta a los Efesios dice, un misterio que estaba escondido por todas las edades. Nadie sabía esto. Que ustedes, los de origen gentil, también son coherederos junto con nosotros. Por eso el judío hoy día se siente muy arrogante. El reino de porvenir es para nosotros. Ellos se sienten salvos todos. Aunque vivan como vivan, aunque vivan pecaminosos y vivan siendo gays, el hecho de ser judío para ellos son salvos. Van a entrar al mundo por venir. ¿Por qué? Porque ellos dicen, porque no somos judíos y ya. El gentil, pues el gentil que se pierda. Entonces, vean lo que hace Shaul, se rebaja Shaul y dice, ¿sabes qué? No nada más es para nosotros la salvación. También es para los de origen gentil que busquen al Todopoderoso, ¿verdad? Y se injerten a través del Mesías. Un misterio que estaba escondido por todas las edades. Si apenas lo alcanzaron a ver ellos que tenían revelación, por eso no lo vieron los rabinos. Entonces, a partir del año 50 hasta nuestras fechas, no hay ninguna oveja perdida de la casa de Israel. En el tiempo y el espacio profético, seguimos siendo ovejas que no éramos de ese redil, pero que a través de Yeshua, Él abre una puerta y nos sigue introduciendo a ese redil. Ahora, aquí hay otro tema, ¿verdad?, del olivo natural, que Shaul habla en la carta a los romanos. ¿Quién era el olivo natural? Hoy día, por cierto, el mesianismo está diciendo que el olivo natural son los judíos ortodoxos, o los judíos, pues. Que ellos son el olivo natural. Hágame el favor. Pues sí, como no, el olivo, cómo no. Nada que ver. El olivo natural, ellos en realidad son ramas, dice Shaul. El olivo natural, es verdad, siempre fue Israel, pero Israel que se mantuvo en las promesas, en la fe, en la obediencia, y también que creyó en Yeshua. El olivo natural eran los israelitas que creyeron en Yeshua y permanecieron en la fe. Ese es el olivo natural. La rica savia es la fe, es la Torah, es la presencia divina que alimenta a ellos. El aceite, ¿verdad? Es como la menorá. Entonces, el olivo natural no son los judíos que hoy día, ellos son el olivo natural, hay que regresar al olivo natural. No. Shaul dice que son ramas desgajadas y que ya están cortadas y que, claro que pueden reinjertarse, pero necesitan hacerlo a través de Yeshua. Ahora, aquí ya está el tema ¿verdad? Que por ahí un rabino que fue pastor antes bautista y que ahora ya es rabino y que hizo su propia versión de la Biblia y todo eso, él sacó un video ahí muy famoso de los dos olivos ahí, diciendo que los judíos son el olivo natural y hay que injertarnos a ellos. Mentira, mentira de las mentiras. El olivo natural no son los judíos, menos si no creen en Yeshua. El olivo natural fueron los israelitas de aquella época, del linaje de Jacob, que creyeron en Yeshua. Ese sí es el olivo natural. A ellos hay que injertarse, o sea, nosotros que venimos de fuera hacia dentro, a través del Mesías nos injertamos a esos que eran observantes, eran celosos,
practicaban la santidad, vivían la santidad y creyeron en Yeshua. Ese sí es olivo natural. Y la rica savia es lo que nutre a ese olivo natural, que es la presencia divina. Entonces tampoco queda ese asunto, ¿verdad?, de que el olivo, bueno, hay que injertarlos y todo eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos? Yeshua cumple todo aquello que estaba escrito en los profetas. Y como les digo, muchos sí lo aceptan, pero después viene la tergiversación del texto, ¿verdad? Es un doble mentira, no es un doble cumplimiento. Estamos en lo que Yeshua llamó la plenitud de las naciones, la totalidad. Gentilicio por todos lados, una mezcla de quién sabe qué somos de dónde, ¿verdad? Y aquí ahorita no interesa decir. ¿Por qué? Porque entonces ya se vuelve en elitismo, ¿verdad? Y allá andaré muchos muy orgullosos que porque su apellido lleva EZ. Y ya se sienten levitas casi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si en el Mesías somos todos iguales, unos. No tiene por qué ser más que otro y que yo tengo 2 apellidos con EZ y ya casi me siento dentro de la tribu de Leví. ¿Qué es eso? Yeshua llamó a ser humildes, a ser servidores de la tarde. Yo soy de tal tribu. Eso no significa nada. Entonces, viene pues todo este asunto otra vez, les digo, repitiéndose, usando malos textos, diciendo que se está apenas cumpliendo y que apenas los huesos secos y que las 2 casas y que los 2 palos y que todo eso. ¿Y todo para qué? Para enfocar a la gente a que se vaya hacia el judaísmo, se mutile, ¿verdad? Y estén esperanzados a que les den un terrenito ahí en el Negev, porque pues ahí va a ser la redención. Falso. Y se están olvidando de todo lo que dijo Yeshua y todo lo que va a ocurrir cuando Él regrese. Dicen por acá, ya me había creído, dice que tenía sangre judía, dice Frank Alba Reyes, ¿no? Ahí están los apellidos, ¿verdad? No, esos son sefaradíes, eres judío, es del linaje. ¿Y eso qué cambia? Bueno, muchos creen que es importante. ¿Qué dijo Yeshua? Vayan a los que tienen EZ y vayan a los que, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Eso dijo? No, vayan y hagan discípulos. ¿A quién? A los que tienen EZ y a los que son montes y a los que son corrales y eso. No, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Estamos pues no cumpliendo lo que ya se cumplió, ni en un doble cumplimiento. ¿Ok? Estamos en el cierre del tiempo de las naciones, de todas las naciones, y aquí no hay de que solamente entran efraimitas, no. Aquí entran de todas las tribus, aquí pueden entrar chinos si quieren, pueden entrar rusos, pueden entrar de la India, pueden entrar afganos, pueden entrar iraquíes, pueden entrar japoneses, pueden entrar coreanos, pueden entrar africanos de todo lado. Acabo de recibir por ahí publiqué una foto de unos hermanos que están pidiendo una ayuda en África, todos morenitos, y creen en Yeshua y están predicando. Oye, se les va a cerrar la puerta porque no parecen semitas, creo que son más semitas ellos, ¿verdad?, que los escandinavos ashkenazíes. Entonces, ¿entienden? De todas las naciones, de todos los colores, de todas las lenguas, es el momento. Cuando Yeshua regrese, ya hablamos también de eso, va a levantar, dice, la cosecha de todas las naciones, un remanente también de todas las naciones, ¡fum! Y finalmente va a hacer la unión final de todas las almas. Entonces, no nos confundamos, no nos equivoquemos, esa doctrina, ese dogma de las 2 tribus y todo eso, es una repetición del fracaso de Shabbatai Zvi, mediados del siglo XVII, que están hoy día aprovechando los judíos de la Reforma para que todo el cristianismo apoye el sionismo. ¿Dónde está eso en el Brit Hadashah? ¿Dónde está eso en Apocalipsis? No lo hay. Más bien, y para colmo, ¿verdad? En esos grupos está diciendo que va a venir un gran avivamiento y que las tribus van a emerger de pronto de la nada y un gran avivamiento y de pronto todas las tribus ahí y todos clamando. ¿Dónde dice eso? Yeshua dijo, va a haber una gran apostasía, va a venir un gran engaño, y Shaul también lo dice, un gran engaño del cual muchos van a creer ese engaño.
por no amar la verdad. Yeshua también dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No, todos van a andar en apostasía y van a andar en fiestas y van a andar en lujos y van a andar en la perdición. Dice, van a ser como los días de Noé, casándose, de casamiento y verdad y todo eso. Y de pronto va a venir repentinamente. No hay que estar en cosas que no están escritas. Lo que ya se cumplió, ya se cumplió. Y actualmente lo que tenemos es la esperanza de que regrese y finalmente venga una redención final celestial, no terrenal. Dice por acá, Purim es la fiesta donde se visten de todos los personajes del mundo. Es una pregunta. Algunas comunidades sí saben la mayoría que es Purim, ¿verdad? La fiesta de las suertes la extraen del libro de Esther. El libro de Esther nunca se halló en el canon, nunca estuvo dentro del judaísmo, lo introdujeron hasta el año 95 de nuestra era. Los fariseos. Es una fábula de un culto a Ishtar y a Marduk, dioses sumerios, y hoy día la celebran vistiéndose con, ¿cómo les llaman? Trajes de disfraces. Es una fiesta de disfraces, y sí, hay comunidades en donde los niños los visten ahí bien paganotes, además los niños, ¿verdad? Vestidos del hombre araña y de quién sabe qué, de Batman, y ¿verdad? Celebrando a las caricaturas animadas, esas todas todo eso es raro, y llegan los hombres y mujeres vestidos de todo, o sea, es una fiesta, es un carnaval. Pregunta, ¿a eso hay que regresar? ¿A eso al hermano mayor hay que, sí, abrazar, gracias, vamos a celebrar Purim juntos? Están celebrando a Ishtar y a Marduk. Eso es regresar, el hermano menor está regresando al mayor, y sí, ahora qué más vamos a hacer. El culto a Tu B'Av, ¿verdad? El culto a los árboles, ya saben todo eso. Tisha B'Av, ponte a llorar porque se destruyó el templo. Nosotros somos el templo. Nosotros somos un santuario, dice la escritura, y ahí se cumple, ¿cierto? Vendré y moraré entre ellos. Ellos fueron los primeros, los que creyeron después. Nosotros nos convertimos en un santuario. ¿Por qué voy a estar llorando en el 9 de Av? Que porque se destruyó el templo y se destruyó, y tengo la esperanza de que voy a tener esperanza de que se construya un templo. Si yo estoy siendo una piedra, una roca viva, dice la escritura, para edificar el verdadero santuario. ¿Qué es eso de que hay que esperar un templo para más sacrificios y que en el milenio, y que vas a llevar tus sacrificios, tus ofrendas de paz? Mentira. ¿Se dan cuenta? Es una tergiversación de textos y un forzamiento de textos para simplemente agradar a los judíos, agradar al hermano mayor. ¿Para qué? Pues para que el hermano mayor crea en Yeshua. Ya nomás le falta eso. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Por ahora vemos la parábola del hijo pródigo. Quieren hacerla que se cumpla otra vez. Cuando la escritura dice que se cumplió en la época de Yeshua, los dispersos en la dispersión se unieron en uno solo. Ok, dice por se fue al otro extremo, así es. Dice Litsi, hace mucho tiempo escuché eso del hijo pródigo con ese fin, ahora lo comprendo más, que es un engaño, dice Litsi. A Litsi le tocó esto, y tiene que ver con lo que dice Víctor. Litsi llegó a vivir también esto en carne propia, porque su comunidad salía del cristianismo, creyendo en Yeshua, fue a la restauración del Yeshua hebreo, de la fe hebrea, de la Torá, de la obediencia. Pero de pronto un grupo se jaló hacia la derecha, hacia el judaísmo, ¿verdad? Y se dividieron y muchos se fueron y negaron a Yeshua. Eso es lo más trágico. Y no solamente en la comunidad de Litsi ha pasado en muchas comunidades, déjenme decirles. ¿Ok? Sí, se salen del camino de la izquierda, se colocan en el centro, pero después se van a la derecha, ¡fum! Y se olvidan de Yeshua, y ya después ya no quieren saber nada, le dice que es un apóstata, un falso mesías, que Shaul también es un falso apóstol, ¿verdad? Que inventó una religión.
Ese es el peligro de los últimos tiempos. Todo esto realmente lo hago para que sepan que es un proceso que has estado viviendo, ya se vivió antes y hoy día muchos están haciendo lo mismo. Si bien hay que salir de Babilonia, es verdad, salí de ella, pueblo mío, huí de ella, pero tampoco quiere decir que hay que irnos a la derecha, ¿verdad?, hacia allá, porque ya les van a decir, ese Yeshua que tú crees no es el Mesías, mira, porque le faltó esto. 300 argumentos tienen para decir, no es el Mesías. Y a mucha gente la convencen. Y terminan dejando a Yeshua. Dice Víctor, mucha confusión. Se dicen tantas cosas. Y eso es, por eso, la semana pasada también dábamos un estudio de la necesidad de permanecer en Yeshua y los apóstoles. Fíjense. La necesidad de permanecer en el Mesías. La guía, el camino, la cabeza, el líder. ¿Por qué? Porque si me voy a la izquierda, ya acá un montón de teología, pastores, predicadores, apóstoles y que reformadores y que quién sabe qué, papas y sacerdotes. Pero por otro lado acá a la derecha, y ahí están, ¿verdad? Los jajamim de bendita memoria les llaman así. Los rabinos y que tal rabino y que tal sabio y que los gaones y que... Y ya nos perdimos también. Más confusión por acá, junta las confusiones y mega confusión. ¿Sabes qué? La necesidad de permanecer en las palabras de Yeshua. No nos queda de otra. Y ahí estar, ahí, tomado de él y sabes que siguiéndolo a él. Lo que ya cumplió, lo que dijo, lo que enseñó, lo que enseñaron los apóstoles. También ya vimos que los apóstoles fueron usados para darnos revelación, ¿verdad? Y fueron hombres esforzados y fueron hombres que fueron ungidos y que revelaron misterios, cosa que judíos hoy día no creen, que rabinos dicen, no, está loco, qué locura, si es una revelación del Ruach, de la presencia divina en él, de las cosas que tenemos que esperar. Para muchos es locura, pero para nosotros es esperanza. Dice Frank, algo se me latía, dice que estaba yo mal, gracias al Eterno por gente como tú, siempre es una tarea de investigar, gracias Frank. Entonces, yo pasé por este camino, no sé quién ha pasado, o está pasando, o va a pasar, pero en esos últimos 10 años, yo estaba observando eso, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos 7, específicamente ya, hablando de esta teología que nació en Estados Unidos, ahí fue donde fue un emerge, como todas las teologías, ya saben, ¿verdad? Estados Unidos es como el colchón, sale por todos lados. Muchos grupos que están hoy día en México también vienen de allá, ¿ok? O en Centroamérica o en Sudamérica. Entonces, pero son cosas que van emergiendo por la necesidad de identidad, de una esperanza que nunca han tenido o que ya perdieron. Pero la esperanza ahí está en el Mesías. Dice Marcos, muchos lo rebajan a que fue un hombre de una unión de un hombre y una mujer y fue un rabino. Sí. Hoy día ya hay grupos, me parece que hay un grupo específico que también son judío-mesiánicos, en donde ya definitivamente dicen, no, Yeshua fue un hombre normal, tuvo padre, tuvo madre, y fue un gran maestro, un gran profeta. Ya otros dicen, no, simplemente fue un gran maestro, alumno de Hillel, era un rabino excepcional, y pues hasta ahí. Y ya lo empiezan a bajar, ya Yeshua ya es un hombre cual sea, ¿verdad? Que no preexistió, que de pronto nació por ahí y bueno, fue con un IQ alto, ¿verdad? No me acuerdo cómo se dice en el judaísmo a los rabinos que desde chiquitos son prodigios.
¿verdad? Son cerebritos, pues, hay un nombre que les llaman, yo no sé esto mucho, pero ya ha habido en el judaísmo así mucha gente, o algunos rabinos así que ya desde los 8 años son los cerebritos, y obviamente pues son empapados de la tradición y todo eso, ¿no? Entonces Yeshua, parecido, ¿no? Dicen, sí fue un genio de la Torá y de la tradición, pero hasta ahí fue un gran hombre. Entonces ahí es donde ya estamos llegando, ¿no? Ya lo rebajan a profeta, ya dicen que es un maestro, ya dicen que no fue Mesías, ya dicen que fue un hombre normal, que no tuvo preexistencia, y empiezan toda una serie de argumentos que se contradicen en lo que dice la Escritura, lo que dice el testimonio de los apóstoles, y pues obviamente ya es el primer camino a la apostasía también. Así que pues bueno, aquí está esta información, aquí está la exposición, que se quede para el análisis. Finalmente cada quien decide si sigue esa teoría. Ya hemos hablado también por ahí un estudio sobre la teoría de las 10 tribus perdidas, que también ahorita en el judaísmo es un caos, porque muchos dicen que son que datan las tribus perdidas desde la época de los asirios, ¿verdad? Por otro lado, otros dicen que las tribus perdidas, pero son grupitos que están entre África y Medio Oriente y Asia. Y al final, la última teoría, que esta no es aceptada por el judaísmo, es la de los mesiánicos, que las tribus perdidas es de los judíos que salieron de España y se vinieron para acá. Pero pues es contradictorio, porque si judíos salieron de España, ¿cómo van a ser tribus perdidas? ¿No? Que son judíos. Se supone que los judíos son efraimitas y no judíos. Entonces, bueno, ya hay una controversia ahí. El rabinato en Israel esa teoría no la acepta. No admite que en América haya las tribus perdidas, porque simplemente a ellos no les cuadra. Ya. Entonces, bueno, hay controversias y mentiras por todos lados. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente? Es ir a la Escritura, sencillo. Vamos, ¿qué es lo que dice Yeshua? ¿Qué es lo que dicen sus enviados con autoridad? Y listo. Con eso es suficiente.